El poder del perdón. Hemos hablado, hermanos, las últimas 2 semanas sobre el poder del perdón. Y hemos dicho que el perdón comienza con una decisión. El perdón comienza con una decisión. Y esa decisión, hermano, toma un proceso, ¿verdad? El perdón es un proceso. Hay cosas que se pueden perdonar fácil, rápidamente, pero hay cosas que se perdonan y toma un proceso de sanidad. Porque el perdón no solamente nos libera a nosotros, sino que nos ayuda a sanar heridas profundas en nuestros corazones. Si nosotros queremos ser sanos, si queremos ser liberados, si queremos que Dios obre en nuestros corazones, ¿verdad? Y podamos sacar aquello que tenemos en el gabinete del olvido, como hablamos la semana pasada, tenemos que empezar con el perdón. Amén. Y hoy quisiera enseñarte algunas cosas que te ayudarán a lidiar con la culpa, a lidiar con la vida, los errores, las malas decisiones. ¿Por qué, hermano? Porque no hay ninguna persona aquí que no haya hecho una mala decisión en algún momento de su vida. Todo el mundo ha hecho un error, todo el mundo ha fallado, todo el mundo ha sentido una culpabilidad en su vida. Por lo tanto, todos estamos, hermanos, en necesidad del perdón de Dios. Todos necesitamos perdón. No solamente necesitamos perdonar, pero también necesitamos recibir el perdón de Dios. Y hemos aprendido que para nosotros poder recibir el perdón, tenemos que primero practicar el perdonar. Pero la base para experimentar o recibir el poder del perdón empieza con el arrepentimiento. El arrepentimiento, hermano, viene antes del perdón. No podemos hablar sobre el perdón si no ocurre primero un arrepentimiento en nuestro corazón. No podemos hablar de perdonar si no hay un arrepentimiento. Tiene que haber el arrepentimiento para que entonces después venga el perdón. Si van conmigo a 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10. Aquí Pablo habla en este versículo y quiero hablarles sobre el arrepentimiento, pero hay otra cosa también que a veces nos confundimos con el arrepentimiento y es el remordimiento. Son totalmente 2 cosas diferentes. Y mira lo que dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 10, dice, porque el dolor que es según Dios, obra arrepentimiento saludable. Déjame repetirlo, porque el dolor que proviene de Dios, obra arrepentimiento saludable. Interesante que Pablo incluye saludables ahí. De que no hay que arrepentirse, mas el dolor del siglo obra muerte. El dolor según de Dios obra arrepentimiento. El dolor del siglo, el dolor que proviene del mundo, obra muerte. Note que de acuerdo a este versículo hay 2 tipos de dolores. El dolor, uno proviene de Dios y el resultado es arrepentimiento, y el otro proviene del siglo o del mundo y el resultado es muerte. Me gustaría definir o describir estos 2 diferentes dolores como uno arrepentimiento y el otro remordimiento. Obviamente el que viene según de Dios es el arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento saludable. Pero el que viene del mundo es el remordimiento. Y el remordimiento y el arrepentimiento, hermanos, tienen un punto en común. Aunque son 2 palabras con significados opuestos, ambos términos equivalen a un alto sentimiento de culpa. Pero la diferencia está en que el remordimiento, si bien siente dolor por lo actuado mal, pero no cambia. Cuando uno siente remordimiento, uno siente dolor, uno se siente mal, pero no cambia. No cambia la dirección, no cambia la actitud, no cambia las actitudes que están tomando. Generalmente, hermanos, el remordimiento es cuando la persona es descubierta.
O sabe que hizo mal, pero lo que quiere es ser salvado de las consecuencias. El remordimiento muchas veces pasa cuando te agarran haciendo algo mal. Te agarran haciendo un pecado. Y ahí tú te sientes mal. Y ahí viene una culpabilidad. Y ahí es que tú dices, perdón, pero el perdón tuyo viene porque tú quieres salirte de las consecuencias. Por ejemplo, mi hija. Mi hija es tremenda, es excelente pidiendo perdón. Ella hace y deshace. Y ella siempre pide perdón. Cuando ella me ve que yo vengo, ella dice, I'm sorry. Y yo dije, ¿por qué you're sorry? I'm sorry porque hice esto. Entonces después pasan 5 o 10 minutos y lo vuelve y lo hace. Y después vuelve y me dice, I'm sorry. Y yo le tengo que explicar, ella solamente tiene 4 años, le tengo que explicar, cuando tú dices sorry, se supone que tú cambies tu actitud, que tú cambies de dirección, que tú no lo vuelvas a hacer. Pero he aprendido que el sorry de ella es porque ella no quiere pagar las consecuencias. Ella no quiere un time out. Ella no quiere que le quiten el televisor. Ella no quiere pagar, recibir los castigos. Y por eso es que dice sorry. Y eso muchas veces, hermano, nosotros vemos que gente es arrepentida, pero lo que está pasando es que están teniendo un sentir de remordimiento. Dicen que quieren el perdón, que se arrepienten, pero lo que quieren de verdad es no pagar las consecuencias, es no ir a la cárcel, es no tomar las responsabilidades de sus acciones. Y ese es el remordimiento. En otras palabras, el remordimiento te permite volver a la acción incorrecta. En otras palabras, en un tiempo volverás a cometer lo mismo, porque no estuviste arrepentido verdaderamente. No hubo un sincero cambio en el corazón. En cambio, hermano, el arrepentimiento es un cambio total y una entrega completa a Dios. Cuando tú estás arrepentido, es literalmente tú estás cambiando totalmente de dirección. Le estás dando la espalda a la acción incorrecta que acababas de hacer. El verdadero arrepentimiento no le huye a las consecuencias, sino que asume todas las responsabilidades del acto incorrecto que cometió. El arrepentimiento te obliga a alejarte de la acción incorrecta. La persona arrepentida, hermano, siempre busca ayuda y recursos para corregir lo que estaba mal, porque hubo un cambio de postura en la mente y en su corazón. En otras palabras, el que está arrepentido, pero esa es su batalla, él batalla con eso, siempre está buscando una forma de buscar ayuda afuera, en el Señor, consejería, lo que sea, para cambiar la actitud, para cambiar su postura, porque dice, ya yo no quiero caminar así, ya yo no quiero vivir así, ya yo no quiero hablar así, ya yo no quiero pensar así. El que está verdaderamente arrepentido cambia total de la manera que piensa y la manera de postura en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La Biblia habla sobre 2 hombres que pecaron, que experimentaron culpabilidad porque eligieron hacer lo incorrecto. Habla de 2 hombres, y estos hombres fueron Pedro y Judas. Pedro negó a Jesús 3 veces y Judas traicionó a Jesús. Los 2 pecaron, los 2 hicieron algo mal. Y hay un paralelo notable entre Judas y Pedro. Ambos eran discípulos de Jesús. Ambos caminaron con Jesús, comieron con Jesús, siguieron a Jesús. Ambos fueron llamados demonios por Jesús. Fueron reprendidos por Jesús. Jesús a ambos le advirtió que iban a caer, que iban a pecar. Ambos tuvieron la oportunidad de apartarse de su pecado. Ambos tuvieron la oportunidad de arrepentirse. Ambos experimentaron culpabilidad y convicción de lo que hicieron.
Pero su reacción después del acto, después del pecado, fue totalmente diferente. Uno manifestó remordimiento y el otro manifestó un verdadero arrepentimiento. El corazón de Judas se llenó de tristeza del mundo que culminó con su muerte. Porque no estaba arrepentido. Él lo que sintió fue el dolor del siglo que obra muerte. Mira lo que dice Mateo 27, 3, 4. Dice, cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió ¿qué? Remordimiento. Sintió remordimiento. En otras palabras, se sintió culpable, sintió el dolor, se puso triste. Pero no quiere decir que cambió de dirección. Y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. Y eso a nosotros, ¿qué nos importa? Respondieron, allá tú. Él sintió remordimiento. No hubo un cambio de corazón. Él lo que quería era huir de las consecuencias. Él se dio cuenta que lo que había hecho estaba mal. Pero si tuviera otra oportunidad, lo hubiera hecho de nuevo. Porque su corazón no cambió, su mente no cambió. En cambio, el corazón de Pedro estaba lleno de tristeza. Pero esa tristeza y ese dolor lo llevó al arrepentimiento. Porque el dolor que experimentó Pedro fue el dolor que es según de Dios. Importante que usted entienda, hermano, que el dolor que es según de Dios siempre te llevará al arrepentimiento saludable en tu corazón y no a muerte. Cuando tú sientes esa convicción, cuando tú sientes, ¿verdad?, ese dolor, esa culpabilidad que proviene de Dios, algunas veces eso, hermano, siempre te lleva al Señor. Pero cuando tú experimentas un dolor, una tristeza, una culpabilidad que te aleja del Señor, eso, hermano, es el dolor según el siglo. Hay gente que dice, yo no puedo ir al Señor, yo no me puedo acercar al Señor porque yo soy un pecador, porque yo he hecho las cosas mal, porque yo no me merezco el perdón. Pero hermano, ese dolor, esa culpabilidad no viene de Dios. Porque cuando Dios te permite tú experimentar el dolor que viene de Él, es para que tú te acerques a Él, es para que tú reconozcas que tú lo necesitas, es para que tú reconozcas que tú necesitas un Salvador, que tú necesitas un sanador, que tú necesitas a Dios en tu vida. Aleluya. Ahora, para aceptar el perdón necesitas arrepentimiento. Lucas 22, 61, 62 dice, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. Ya Pedro lo había negado 3 veces. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Imagínese, hermano, Pedro había negado a Jesús. Imagínese cómo debió sentirse Pedro con la mirada que Jesús le dio. Él está ahí, ya lo traicionó. Él está viendo el sufrimiento de Jesús. Él está viendo que Jesús va de camino a morir en la cruz del Calvario. Y Jesús se mira y mira a Pedro. Imagínese cómo Pedro se sintió con esa mirada. Porque déjame decirle, cuando Pedro niega a Jesús, Pedro no se imaginaba que a los minutos Jesús lo iba a mirar, lo iba a ver. Como en otras palabras, te dije que iba a suceder y sucedió. Aunque Pedro dijo, yo nunca lo haría. Me imagino que Pedro debió haberse sentido como un fracaso, con dolor en su corazón, lleno de culpabilidad. Negué a mi maestro, negué a mi Señor, negué a aquella persona que estuvo conmigo estos últimos 3 años y medio. Me imagino ese sentir de culpabilidad.
Y tal vez hoy, hermano, tú tengas un sentimiento similar. Probable porque no has sido el mejor padre, o a lo mejor no has sido la mejor madre para tus hijos, o no has sido el mejor esposo o esposa, o tal vez, hijo, que estás aquí, te sientes mal porque no has sido el mejor hijo o hija. Y te sientes mal, te sientes que has fallado, te sientes que eres un fracaso. Pero qué refrescante saber que Jesús no le dio una mirada de condena. Que Jesús, cuando mira a Pedro, no le dio una mirada de enojo o de decepción, pero más bien fue una mirada que decía: Pedro, te amo, Pedro, te perdono, Pedro, acércate a mí, Pedro, te quiero arreglar, te quiero abrazar, te quiero decir que todavía yo no he terminado contigo, que todavía tengo un plan contigo, que todavía mis promesas, mi palabra todavía está contigo. Amén. Pero era necesario que Pedro sintiera esa culpabilidad y dolor. Era necesario que Pedro tuviera esa experiencia de llorar amargamente. Usted me puede preguntar cómo o por qué, pastor. Porque una persona que no siente que ha cometido un acto incorrecto o ha pecado no puede recibir perdón. Porque su reacción va a ser: yo no hice nada malo. O sea, Dios está dispuesto a perdonarte. Dios está dispuesto a perdonar todos tus pecados. Dios está dispuesto a perdonar tu pasado. Pero si tú no sientes que has pecado, que tú has hecho nada mal, entonces tú no puedes abrirle tu corazón al Señor y abrirle tu corazón para recibir el perdón que te quiere dar. Hay gente que le dice: yo te perdono. Y digo: ¿pero por qué? Yo no te hice nada malo. Porque si uno no siente que no ha hecho nada incorrecto, nunca vas a estar abierto para recibir el perdón que te quieren ofrecer. Por eso la Biblia dice en Juan 16:8 que el Espíritu Santo, una de los trabajos del Espíritu Santo es convencer al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Una de las cosas que el Espíritu hace, hermano, te convence de pecado, no para condenarte o avergonzarte o que te sientas mal, sino para que puedas recibir el perdón que Dios te ofrece. Por eso es que cuando tú vas a la iglesia y tú escuchas un mensaje y tú escuchas una predicación y tú dices: wow, esto es para mí, Dios me está hablando, yo necesito al Señor. Eso que tú sientes es el Espíritu Santo dándote la convicción en tu corazón y en tu espíritu y decirte: esta palabra es para ti, porque necesito que te acerques a mí, necesito que abras tu corazón a mí, necesito que me des entrada, que me des acceso a tu vida para yo entrar y hacer algo lindo y hacer algo bello en tu vida. La culpa, hermano, que conduce a un cambio de comportamiento es algo poderoso. Y cuando hablamos de culpa, hermano, siempre vemos la culpabilidad como algo malo. Pero la culpa que te mueve a corregir lo que estaba mal y te hace llamar a la persona que te ofendió. Y si sabes que lo siento, o que tú ofendiste, lo siento, te pido perdón, me equivoqué, te lastimé y quiero arreglarlo. Ese dolor, esa culpabilidad que te lleva a hacer eso, a corregir lo que hiciste mal. Eso, hermano, eso es saludable. Esa convicción es buena, esa viene del Señor. Dios utilizará tu culpabilidad o tu convicción no para alejarte de Él, sino para acercarte hacia el trono de su gracia. Creo que la razón por la cual no tenemos avivamientos hoy en la iglesia es porque no tenemos arrepentimiento. Creo que la razón por qué no vemos avivamientos en la iglesia es porque hay una falta de arrepentimiento en la iglesia. Y sin arrepentimiento no hay perdón que podamos disfrutar. Tenemos que arrepentirnos, hermanos. Tenemos que reconocer que hemos fallado, que hemos fracasado, que no somos perfectos para entonces recibir el perdón del Señor. Y Dios está dispuesto a perdonar.
Qué lindo que fuera una iglesia donde yo fuera aquí al frente y decir, yo hice esto, hice lo otro, pero hoy recibo el perdón del Señor. Y nadie te juzgue, nadie te critica, nadie te señala. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que para recibir avivamiento, para recibir el perdón del Señor, necesitamos humillarnos y necesitamos abrir nuestro corazón y dejar que el Señor nos perdone. Amén. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No son nuestros pecados, hermanos, los que nos mantienen alejados de Dios. Es nuestra falta de voluntad para dejarlos ir. Es nuestra falta de arrepentimiento que nos aleja del Señor. El Señor está claro que nosotros somos humanos, que vamos a fallar. Pero el Señor lo que quiere es que tengamos un corazón que esté arrepentido, para que entonces Él pueda obrar en nosotros y en nuestros corazones. Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Él está dispuesto a sanar nuestra tierra. Él está dispuesto a oír nuestras oraciones. Pero tenemos que convertirnos. Tenemos que cambiar de dirección. Tenemos que cambiar de mentalidad y rendirnos completamente a Dios. No puedes curarte. No te puedes liberar o arrepentirte hasta que dejes de mentirte a ti mismo. En otras palabras, hasta que no tomes responsabilidad por las acciones, hasta que no te hagas dueño de lo que sucedió y dejes de esconderte de la culpa, no podrás experimentar el verdadero perdón. Dios quiere perdonarte, Dios quiere sanarte, Dios te quiere liberar, pero está en ti estar dispuesto a rendirte y arrepentirte del corazón. No permitas, hermanos, que la culpa del mundo, que trata de los que otros dicen sobre ti y lo que tú mismo dices sobre ti, o la condenación que viene sobre ti, te impida de abrazar el perdón de Dios. Porque la culpabilidad viene de las personas que hablan de ti y las voces que tú tienes dentro de ti que te dan convicción, que te condenan a ti mismo. Es tu pensamiento sobre ti mismo que te está condenando. Y hay gente que no puede recibir el perdón porque se sienten que no son dignos, se sienten culpables, se sienten tan sucios, ¿verdad? Como dice la canción. Y no comprenden que no hay nada tan sucio que Dios no pueda limpiar. Dios está dispuesto a perdonarte, Dios está dispuesto a sanarte, a liberarte, pero tienes que experimentar arrepentimiento. Porque el arrepentimiento te reubica en un estado de reconciliación y restauración. Mira lo que dice Juan 21, 15, 17. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Esto es después, ya Pedro lo había negado, ya Cristo lo había mirado, Jesús lo miró, murió, resucitó. Y cuando resucita se le aparece a Pedro, a los discípulos. Pedro está aquí porque volvió a pescar, volvió a su trabajo de antes. Y aquí Jesús se le aparece con una pregunta. Le dice, ¿me amas más que estos? Ahora, estos, la Biblia no dice a qué Jesús se estaba refiriendo. Pueden ser los peces que habían pescado, podía ser los discípulos que estaban con él. Pero algo Jesús le estaba comparando, ¿me amas más que todo esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas.
Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Pedro se entristeció. De que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Interesante las contestaciones de Jesús cuando él le decía: sí, Señor, te amo. ¿Alguna vez, le pregunta, alguna vez has hecho algo que no refleja quién tú eres? ¿Alguna vez has hecho algo que no refleja de verdad tu carácter? Puede que haya hecho lo que dijeron que hice, lo que dijeron que te están acusando, pero no necesariamente eres lo que dicen. Pedro regresó a pescar. Él regresó a su trabajo antes de seguir a Jesús. Antes de ser discípulo, él regresa a pescar. Posiblemente pudo ser porque se sentía mal de seguir a Cristo. Es difícil, hermano, defenderse y volver a levantarse cuando la voz de acusación, de culpabilidad, es más fuerte por dentro que la voz de todos los críticos por fuera. O tal vez se sentía que estaba descalificado para poder servir al Señor. Hay gente que dice: pastor, yo no puedo servir. Pastor, yo no me puedo conectar a la iglesia. Yo no puedo servir en los ministerios. ¿Por qué? Porque mi vida no está tan bien. Porque yo necesito estudiar mejor. Yo necesito arreglar unos asuntos. Se sienten descalificados o se sienten que por su pasado ya no pueden volver a hacer lo que Dios los llamó a hacer. Pero qué bueno, hermano, que Cristo llega donde nosotros y nos encuentra para poder restaurarnos y levantarnos. El Señor no te dice: ven acá. El Señor si no se acerca a ti. Jesús se acercó a Pedro en su barca. En su momento que a lo mejor Pedro se sentía mal, fue Jesús que se acercó a él. Aleluya. Nosotros podemos amar porque Dios nos amó primero, ¿verdad? Amén. Dios es el que baja de su trono y viene a donde ti y se acerca a ti para poder restaurarte y levantarte. Hay gente que dice: no, yo no puedo acercar al Señor porque yo tengo que arreglar mi vida. Hermano, lo tienes mal. Tú te tienes que acercar al Señor para que el Señor te ayude a arreglar tu vida, porque nosotros mismos no podemos. No tenemos las herramientas suficientes, los recursos suficientes para cambiar. Si nosotros pudiéramos cambiar, nosotros fuéramos Dios, pero el que cambia personas, el que transforma personas, el que restaura personas, el que reconcilia personas, se llama Jesucristo, se llama el Espíritu Santo. Él es el único que puede cambiar tu vida, Él es el único que puede cambiar tu corazón, Él es el único que puede cambiar a tu familia. Él se llama Jesucristo. Jesús es el que cambia corazones. ¡Aleluya! Cristo en una ocasión dijo: yo no vine por los que están sanos, yo no vine por los que están bien, yo vine por los enfermos para darle esperanza. Hermano, te tengo noticia: Dios vino por ti, Dios vino para sanarte a ti, Dios vino para levantarte a ti, Dios vino para restaurarte a ti. ¡Aleluya! Jesús no solo le pregunta a Pedro si lo ama, y muchos predicadores se quedan ahí: Pedro, ¿me amas? Pero eso no fue lo único, sino que le recuerda que él aún no había terminado con él. Él le dice: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. En otras palabras, Jesús estaba diciendo que sus promesas y propósitos todavía seguían en pie para su vida. Que el llamado que Dios le había dado antes de su fracaso o de su pecado todavía seguía en pie. Esa es la misericordia del Señor. Ese es el amor de Dios. Esa es la gracia de Dios.
que a pesar de los fracasos, a pesar que a lo mejor fallamos y caemos, todavía sus promesas, todavía su palabra sigue en pie. Yo vine a hablarle a alguien que se siente que a lo mejor no tiene esperanza, que sabe su llamado, que sabe que Dios quiere hacer cosas grandes, pero dice: no, yo no soy digno de recibir ese llamado. Yo he fallado mucho, mi pasado es muy oscuro. Yo te vengo a decir que Dios me vino y me dijo que te dijera que todavía sus promesas, todavía la palabra que Él declaró cuando tú estabas en el vientre de tu madre, todavía sigue en pie. Todavía ese llamado está contigo. Todavía Dios quiere usarte para la gloria y honra en Él. Lo único que necesitas es que tú te levantes, que tú te arrepientas y que tú le digas al Señor: heme aquí, úsame a mí. Aleluya. Déselo fuerte, Señor. Jesús le recuerda que no puedes deshacer lo que hiciste. A lo mejor no puedes cambiar tu pasado. No puedes cambiar, no puedes deshacer lo que hiciste. Pero todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza. Hay una manera de avanzar. Y es en el camino del arrepentimiento. No tienes que morar en tu pasado o en esa culpabilidad. Worship team, ayúdame. No tienes que morar en tu pasado. No te tienes que quedar ahí. Y yo he hablado las últimas 2 semanas sobre la persona que se siente ofendida. Pero hoy quería hablar del arrepentimiento porque también nosotros hemos ofendido. Nosotros hemos hecho errores. Nosotros hemos sentido también culpabilidad. Y si sigues morando en tu pasado, en lo que hiciste, en lo que te hicieron, nunca podrás abrazar el futuro que Dios tiene para contigo. Nunca podrás. Tienes que sanar de eso, tienes que liberarte de eso. Te tienes que arrepentir si cometiste un error en tu pasado que todavía tú mismo no te puedes perdonar. Hay gente que no puede recibir el perdón de Dios porque no se puede perdonar a sí mismo. Gracias por su sintonía. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición para su vida. Mi nombre es Pastor Omar Ortiz. Si usted necesita más información, nos puede seguir a través de las redes sociales. Y si estás por el área de Round Lake, Illinois, puedes visitarnos todos los domingos a la 1 de la tarde. Bendiciones.